otro tema, digamos, de la literatura de ciencia ficción que es un rasgo que me parece relevante, es el tema del extraño o el alien, digamos, que es una cuestión muy importante y que, si bien es cierto, pues no está presente en autores como Ballard, por ejemplo, en realidad muy poco o nada. Yo no recuerdo ninguna novela de Ballard en donde los aliens juegan algún papel significativo. Pero creo que la relación o la manera como la ciencia ficción, los autores de ciencia ficción se relacionaron con las ciencias sociales estuvo muy permeada por esta idea del extraño, de ver el otro como distinto, como raro, y por consiguiente dejar de... ¿Cómo podemos construir un otro en una novela de ciencia ficción? Y creo que, por ejemplo, la antropología, la sociología permitieron construir ya no este personajito azul, cabezón, que pues es como el estereotipo, sino el otro complejo, lleno también de un montón de situaciones distintas y que fue construyendo y complejizándose de tal manera que hizo posible que la legitimidad de la ciencia ficción dependiera de construir otros creíbles, otros que efectivamente podían ser abordados, otros que tenían una historia que contar, una perspectiva legítima con relación a los problemas, que descentraba o complejizaba y en algunos casos desafiaba la racionalidad occidental. Entonces, encontrarse al otro creo que le hizo posible a la ciencia ficción también romper el molde y la dependencia tecnológica y centrarse en la construcción de otredades que no es necesariamente el fuerte de otro tipo de literatura. Entonces yo creo que hay también una meta muy fuerte y muy importante en la idea pues, de la construcción de otredades como personajes, no otredades como mundos virtuales o mundos paralelos y este tipo de cosas, sino personajes que son distintos, que tienen rasgos totalmente diferentes y que hay que abordar y que hay que asumir de alguna manera. Y en ese sentido, digamos, así como hubo o hay, sigue habiendo de manera muy fuerte una presencia muy dura de las ciencias naturales y las ciencias duras en la ciencia ficción, las ciencias sociales también entraron y obligaron a replantear muchos esquemas y muchas maneras de pensar y abordar los temas clásicos de la ciencia ficción, en particular me parece a mí el tema de la vida. Sí, tú has tocado uno de los rasgos más importantes. Hay un crítico que para mi gusto es tal vez el mejor crítico del género de la ciencia ficción, que es un canadiense que se llama Darko Subin. Darko Subin pues tiene muchos libros, pero digamos que el libro central de él se llama Metamorfosis de la ciencia ficción, un libro más o menos del año 75 que incluso tiene versión al español del Fondo de Cultura Económica, lo digo para los que se consigue obviamente su texto original, que es en inglés. Una de las propuestas que hace Darko Subin es la siguiente, a propósito de lo que Enrique dice, recuerda muy bien, porque es un elemento esencial en esta discusión que estamos dando. Darko Subin dice, yo definiría la literatura de ciencia ficción como la literatura del extrañamiento, precisamente. En términos generales, no solo del año, sino y él recuerda básicamente que la idea del extrañamiento es tomado, Douglas, de una propuesta teórica de Bertolt Brecht, precisamente acerca del extrañamiento, que tiene que darse en una obra de teatro para que lo extraño, el extrañamiento, que tiene que ver con lo otro desconocido, pero que intuimos que está, es lo que da un tipo de tensión especial. En este caso, Darko Subin lo toma del campo de la dramaturgia para llevarlo a la ciencia ficción y decir, una de las características de la literatura de ciencia ficción es que se atreve a concebir seres o situaciones que no han sido plenamente pensadas, en esa medida son extrañas a lo conocido. Obviamente, ¿cuál es el vínculo para la construcción de lo otro y para que funcione? El vínculo para la construcción de la otredad está en encontrar la similitud con lo conocido. Solo podemos identificar lo extraño en la medida que algún rasgo de lo extraño toque el mundo conocido. Porque si no conocemos absolutamente nada de lo que nos están proponiendo, ni siquiera somos capaces de leerlo, no somos capaces de interpretarlo.
Lo desconocido es invisible en términos simbólicos y hermenéuticos, e incluso uno iría a decir con la neurofisiología que lo desconocido es invisible en términos neurofisiológicos, porque realmente solo vemos y reconocemos lo que ya conocemos. Entonces, ahí la literatura del extrañamiento es el arte de crear ciertas similitudes para poder reconocer curiosamente desde esa pequeña similitud lo extraño. Y en esa medida, eso es lo que ha permitido, disculpen, es lo que ha permitido la creación en la ciencia ficción de la alteridad. La alteridad que no es solo lo que dice Enrique, por supuesto que es una de sus mayores características, la alteridad pensado en términos de la temática de los extraterrestres sobre lo no humano. Yo en eso quería simplemente complementar lo siguiente, y como estamos aquí conversando y también en última lo que viene es a sus lecturas, decir, mire, yo creo que esta obra, si no la conocen, el gran autor para mí de la literatura del otro en términos del alma, que la llevó a un punto que ha sido insuperable, es Stanislav Lem. Stanislav Lem es un autor, digamos que relativamente poco conocido en el medio, él es polaco, o era polaco, pues ya murió hace relativamente poco. Bueno, un personaje de estos que yo llamo, que la mayoría de estos escritores de ciencia ficción tienen el síndrome de Da Vinci. Era astrofísico, era médico, era politólogo, saberes transversales que llamaríamos, ¿cierto? De los saberes verticales de las especializaciones. Y yo recomiendo, obviamente, un libro fundamental para comprender la literatura del otro en la más alto nivel intelectual que se ha escrito, que es Solaris. Solaris es una obra extraordinaria, donde se supone que es el encuentro con una inteligencia no humana, pero además, primero, esa inteligencia no humana es un mar, es un océano, no es un ser antropomórfico. Y ese océano, que se llama Solaris, los humanos a lo largo de varios siglos intentan de comunicarse o de comprender qué es ese mar alienígena. Se va a construir una de las más bellas metáforas de la imposibilidad cognoscitiva que potencialmente lo tenemos los humanos a reconocer algún día a un extraño que no tenga ningún vínculo con lo que conocemos. Ahí es de donde se desprende una idea epistemológica muy fuerte en Lem, y es la siguiente. Finalmente, nos es imposible conocer inteligencias no humanas porque si son inferiores a nosotros, no las podemos ver, porque no hay manifestaciones en esos mundos para que nos permitan identificarlas. Identificamos que una onda radial, identificamos naves, pero si son inteligencias inferiores no tienen nuestro nivel tecnológico. Pero agrega, pero si son inteligencias superiores no las podemos comprender, y sus manifestaciones, al no comprenderlas, tampoco las podemos ver. Posiblemente los seres humanos estamos rodeados de inteligencias alienígenas que nos es imposible ver, o por defecto o por exceso. Y él plantea la idea de que parte del problema SETI es ese, porque de alguna manera Sagan, y ese es un vínculo, Sagan, que vino a desarrollar todo este proyecto SETI, de convencido de que existen civilizaciones extraterrestres y que podemos llegar a comunicaciones, de alguna manera retoman esta idea, no solo de Solaris, sino de las 4 o 5 novelas que tiene Lem sobre el otro. Entonces, evidentemente el tema del otro es supremo. No, hay que pensar precisamente en esa misma línea de ideas, de ese yo múltiple, plural, que va creciendo sin ser exactamente un hombre, sino que es una entidad mental que crece impresionantemente hasta confundirse con el universo de Star Maker, de Stapler. Claro que sí. De las estrellas al mundo. Pero para permitir eso que habíamos planteado, sí, que las intervenciones de ustedes, por lo menos unos minutitos para luego continuar con una segunda pregunta. Traía 5 preparadas, pero usted que no nos va a dar para el tanto.
Yo quisiera compartir el uso de ficción en una clase que doy sobre pensamiento sistémico. Y claro, pues cuando uno trabaja pensamiento sistémico todo está interconectado, el principio de emergencia, en fin. La ciencia ficción es el mejor camino para explicar qué es lo que quiero decir o qué es lo que quieren decir los autores. Y he encontrado cosas chistosísimas, por no poner otro nombre, como por ejemplo pasar Odisea del Espacio 2001 y los estudiantes preguntarme, profe, ¿esa cuándo la van a dar? Porque para ellos lo que me sorprende es ver el planteamiento de Clarke, bueno, lo que está en la película, independiente de los efectos, que para ellos todavía son vigentes, pero el planteamiento de la película inclusive todavía es bastante confuso para muchos. Y la otra, pues más cercana, más como en nuestro medio, en contraste sería la saga de Matrix. Algunos pasajes, pero en especial cómo son los diálogos del arquitecto con Neo. Y hay estudiantes que me han dicho, profe, yo quita eso que yo no lo entiendo, me duele la cabeza cuando pasan esos diálogos. Entonces, como el comentario que quiero hacer es que ciencia ficción me he encontrado que no es, como muchos creen, que es una literatura infantil o que esos son cuentos para niños. A veces me ven por ahí con algún libro de ciencia ficción y me dicen eso. Resulta que no hay tal y que requiere cierto nivel de complejidad, cierta estructura inclusive para poderlo abordar y sacarle la riqueza a la literatura a lo que está leyendo ahí.